Hermanos míos, soy el padre Eduardo Chávez, director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y tengo el honor también de ser parte del Cabildo del Santuario de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y quiero hablar precisamente de este punto, de la canonización de San Juan Diego. Ya va a ser 21 años cuando el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos se ha sentido siempre honrado de conocer más y mejor, a través de los documentos históricos, todo el evento guadalupano. Y en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos sentimos esa emoción tan grande cuando comprobamos, percibimos, captamos que hace 21 años se canonizó San Juan Diego Cuauhtlatóac, si te das cuenta, y nada menos que vino San Juan Pablo II, para la canonización de San Juan Diego Cuauhtlatóac en el Tepeyac. Te digo que en el instituto que analizamos todo esto, nos damos cuenta, ya después de tantos años, porque el instituto va a cumplir 20 años. Un año antes fue la canonización de San Juan Diego, pero es ahora que hemos estado constantemente en este acontecimiento guadalupano durante los años del instituto, ya 20 años, que nos damos cuenta de ese milagroso momento que fue la canonización de San Juan Diego. Valoramos todavía más ese momento en donde dos grandes santos en el Tepeyac se unieron. Es algo nunca visto. Y yo creo que va a pasar muchas y muchas y muchas generaciones antes de que se repita algo semejante. Porque te recuerdo que Juan Pablo II fue canonizado, es San Juan Pablo II. Así que dos grandes santos en el Tepeyac, un gran santo como el Papa Juan Pablo II, canonizando a otro gran santo, el laico, humilde, sencillo, Juan Diego Cuauhtlatóac, y en el Tepeyac. Así que en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Este próximo 31 de julio del año 2023 se cumplen esos 21 años de la canonización de San Juan Diego, ya que fue el 31 de julio del 2002. Cuando yo estaba haciendo toda la cuestión de la postulación de la causa de canonización de San Juan Diego, más o menos yo ya tenía algunos elementos para hablar, para profundizar sobre el evento guadalupano. Se habían hecho análisis, estudios, investigaciones, trabajo de equipo, trabajo de archivos, trabajo... una cosa verdaderamente impresionante, ¿eh? Y todo esto gracias a que desde 1978 el amor a Santa María de Guadalupe está en el corazón. Está en el corazón cuando en el 78 estaba yo apenas en el seminario, en teología, y cayó en mis manos un libro de Monseñor José Luis Guerrero, Flor y Canto del Nacimiento de México, que me hizo ver la perspectiva tanto de la conquista como de la aparición de la Virgen de Guadalupe desde otro ángulo, desconocido y fascinante. Cuando en 1984, cuando yo ya estaba haciendo el doctorado en Historia de la Iglesia ya en Roma, me encontré precisamente con Monseñor José Luis Guerrero y me pidió que fuera yo especialista externo y le ayudara en ese proceso para la canonización de San Juan Diego y le ayudara para citar los documentos antiguos. Eso para mí fue un regalo de parte, un regalo, porque fue conocer los documentos más de cerca, los documentos más importantes, saber dónde se encontraban. Algunas de las cosas que se manejaban o se decían no tenían realmente fundamento para decir eso. Incluso otras que se estaban no despreciando, pero por ahí dejando a un lado, se resultaban sumamente importantes. El tener todo este cúmulo de cosas y de fuentes históricas fue para mí algo tan valioso. Se continuó el trabajo, pero ya después en México, cuando regresé ya como doctor en Historia de la Iglesia, nunca dejé de estudiar la Virgen de Guadalupe. Ya era algo que formaba mi vida, no hay duda.
Y cuando en 1998 pidió la Santa Sede un doctor en Historia de la Iglesia para formar una nueva comisión histórica dentro del proceso para la canonización de San Juan Diego, Dios, porque no hay otra manera de explicarlo, Dios me pidió a través de mi obispo de que fuera al Vaticano, a la Santa Sede, para formar esta comisión histórica y formalizar así el estudio profundo sobre el evento guadalupano y especialmente sobre la vida y virtudes de Diego, el cual ya había sido beatificado desde 1990. Y quiero decir que en ese momento yo estuve ante Juan Pablo II en el Tepeyac cuando él vino a beatificar a Juan Diego Cuautla Toatzin en aquel 6 de mayo de 1990. Yo participé de la misa muy cerquita del santo, con un honor enorme, pero nunca me imaginé, nunca, jamás, en 1998, 8 años después, se me pediría para ir a formar esta comisión histórica. Se tenían ya, te digo, muchos análisis y mucha profundidad en todo esto, porque se beatificó Juan Diego en 1990 y para esa beatificación se tenía que tener ya prácticamente el cúmulo de la investigación. Y te voy a nombrar aquí como un poquitito antes, en 1989, antes de la llegada del Papa para esa beatificación, se nos pidió de parte del cardenal don Ernesto Corripio Ahumada el reunirnos en la Mitra aquí en México para ver todo este aspecto, si se seguía adelante con la beatificación, había algo que corregir, había algo lo que sea. Era importante esa reunión, nos reunió a muchos que conocíamos el aspecto histórico. Para la publicación de esto, porque se publicó, está en Joel Romero Salinas, él lo publicó, Juan Diego, su peregrinar a los altares, en la editorial Paulinas, en la página 53, y pone la lista de los que estuvimos en esa reunión. Me voy a permitir leerla para que veas cómo éramos pues, más de 20 que estábamos en esa reunión para saber si realmente llegaba Juan Diego a ser beato. El padre Mario Rojas Sánchez, el licenciado Alberto Fragoso, el licenciado Horacio Sentíes, el ingeniero Luis Everard, el señor canónigo Luis Ávila Blancas, el licenciado Carlos Alvear Acevedo, el señor Miguel Sánchez, el licenciado Ignacio Soto Sobreira, monseñor Aureliano Tapia, el licenciado Luis Rublú Islas, señor Miguel Corona Medina, el señor licenciado Ramón Sánchez Flores, el presbítero monseñor José Luis Guerrero, que después fue monseñor, el padre José Zenobio Ramírez, el padre Alfredo Ramírez Caso, el licenciado Fernando Muñoz Altea, el ingeniero Isaac Velázquez, el doctor Antonio Pompa y Pompa, su servidor Eduardo Chávez, monseñor Carlos Rogel y profesor Joel Romero Salinas. Y a un lado fuimos 21. Y a un lado de el cardenal don Ernesto Corripio Ahumada se encontraba monseñor Guillermo Schuller. Nada se le tenía por qué ocultar ni nada, al contrario, era hablarlo tal cual abiertamente. Y nadie estuvo en contra, al contrario, todos a favor, y voy a decir no mis palabras, sino las palabras de Joel Romero, quien lo escribe en el año en 1992, y en la página 54 puedes ver esto. Dice: después de una breve introducción para precisar el objetivo de la reunión, el señor cardenal Corripio pidió a los asistentes emitir sus valiosas opiniones, fueren en pro o en contra de la causa de Juan Diego. Ninguna opinión se vertió en contra de la existencia física del siervo de Dios y se ahondó positivamente en su fama, virtudes y culto, con el propósito de informar al episcopado mexicano del avance de la causa de Juan Diego. El profesor Joel Romero Salinas acudió a la, 44 asamblea plenaria celebrada en la ciudad de Durango
del 6 al 10 de noviembre de aquel año de 1989. El episcopado unánime acordó enviar una carta a su santidad Juan Pablo II implorándole la glorificación de Juan Diego. Carta fechada el 17 de noviembre de 1900. Así que el Papa viene a México el 6 de mayo de 1990 y beatifica a Juan Diego. Pero como ves, estaba yo incluido en todo este tipo de cosas, en los análisis, en la información, en el estudio, ya directamente a través del cardenal don Corripio Ahumada, ya a través de Monseñor José Luis Guerrero, o a título personal yo continuaba profundizando el evento guadalupano. Por eso te digo, es un don enorme, maravilloso el que yo pudiera ya estar totalmente metido a esta comisión histórica para la causa de canonización de San Juan Diego en 1198. Así fue cuando continuamos con todo esto y se había visto que era importante terminar con un libro, todas estas investigaciones, con un libro que complementara la Posicio que se hizo antes de la beatificación y que, si bien los documentos son válidos, lo que trata la Posicio, la manera de presentarlo lleno de errores ortográficos, desgraciadamente, hizo imposible que esto se diera a la publicación. Así que era complementar todo esto a través de un libro que pudiera estar junto con la posición de la Santa Sede y ante el pueblo. Así que hicimos ese libro con los nuevos análisis, las nuevas investigaciones, la nueva forma de tratar la documentación histórica, y esta vez a través de Fidel González, que formó parte de la comisión, Monseñor José Luis Guerrero y tu servidor Eduardo Chávez. Éramos dos doctores en historia de la Iglesia, mi colega Fidel González Fernández, quienes nos metimos a lleno a esto. Te digo que iba a haber un libro. Yo estaba en ese momento también trabajando como prefecto de estudios del Pontificio Colegio Mexicano. Yo no dije nada sobre el poder de mi parte hacer ese libro. Lo hice gracias a Dios. A mis tiempos libres, vacaciones, domingos, lo que fuera, en la noche, pero terminé el libro. No decía yo nada porque no estaba tan claro que pudiera yo terminar el libro, tomando todos los contenidos de José Luis Guerrero, lo que él ya incluso había publicado, tomando contenidos de Fidel González y propios. Así que uní fuerzas, digamos, y todo lo que ya se tenía conocido en el proceso para la beatificación de Juan Diego, ahora para la canonización era importante. Una noche vino a Roma el señor cardenal Norberto Rivera Carrera y lo invitamos a cenar, Fidel González, un servidor, y ahí en ese lugar fue cuando Fidel le estaba comunicando que se necesitaba ir a México a hacer este libro que pedía la Santa Sede. Y fue cuando lo puse en la mesa, cada quien un tomo de esta publicación. No publicación, todavía no la había publicado, pero lo había empastado, este empaste de toda la obra, de lo que yo había hecho, y se quedaron atónitos. Sí, la verdad que sí. Se quedaron así. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya está? Por supuesto que no está al 100, por supuesto que se necesita meter mano, por supuesto que hay que cortar, poner, quizás pulir, qué sé yo, pero ya está en conjunto, ya está dispuesto y eso ayuda muchísimo, por supuesto. Se alegró muchísimo el cardenal cuando fuimos a México, cuando regresamos a México, ya no fue en el sentido de hacer el libro, sino de purificarlo, pulirlo, etcétera, etcétera. Como yo tenía buena amistad con el señor Porrúa, quien me había editado en 1996 el libro sobre el Seminario Conciliar de México, que por cierto lo editó en Biblioteca Porrúa, en esa colección que me honra mucho. Ahí está la historia del seminario. Ahora era esta aventura más, este punto más, porque lo tendría que sacar prácticamente de manera inmediata la publicación de este libro, porque precisamente la Santa Sede lo que esperaba era publicarse, para que entonces con la publicación, si viniera algún otro para hacer una cosa en contra, alguna cosa así, pues tuviera ahí el libro y él pudiera ver lo que hay o no hay, o lo que él pensara que debería de cambiarse o lo que sea. Eso ayudó mucho. Así que se publicó y se presentó
nada menos que en primerísimo lugar al cardenal Norberto Rivera el 15 de agosto de 1999. Y me acuerdo bien porque fuimos a la catedral y vimos que ya estaba la procesión a punto de salir para la misa. Yo caminé con mi libro, el libro que apenas la noche anterior me la había dado Porrúa, de una manera increíble, la verdad increíble. Y cuando lo tuve enfrente al cardenal, un poco se molestó porque hasta me dijo, ¿cómo que por un libro detienes la procesión? Y le dije, ese libro que pidió la Santa Sede. No lo podía creer. Él ya conocía, como te digo, lo que yo empasté y que se lo presenté en Roma. Así que verlo publicado en Porrúa y todo eso dejó momentáneamente el báculo, la mitra, lo quiso ver, etcétera, etcétera. Y me preguntó, ¿lo puedo anunciar? Claro que sí. Y en esa misa de la Asunción de María, 15 de agosto de 1999, lo mostró al público ahí, a la gente, a la policía. Fue algo inolvidable. Por supuesto que algunos en contra y demás querían el libro para ya criticarlo, pero yo dije, hasta que se presente públicamente, que va a ser en la mitra en ese mismo agosto, a finales de agosto, y entonces sí, ya se les entregará a todo el mundo. Así que nos esperamos para que el libro se presentara, y así fue, en la mitra, en Durango 90, aquí en México, en el auditorio de la mitra. Y así que ahí nos acompañó obviamente el cardenal Norberto, Fidel González, tantos y tantos expertos, estaba lleno aquello y por si esto fuese poco, llegó un cardenal de la Santa Sede que le iban a dar un doctorado honoris causa en Puebla, pero él retrasó eso para venir precisamente, se supo de esta reunión en la mitad, así que para venir a la presentación del libro Cardenal Hoyos. Así que no se puede pedir más. Y comenzamos a presentar el libro. Fue algo de verdad extraordinario ese día. Y luego, por si esto fuese poco, fuimos a la basílica para darle gracias a Dios y a la Virgen. Entonces estábamos, te digo algo muy personal, tanto José Luis Guerrero como tu servidor, estábamos llore y llore ahí en la misa por esta situación que estaba dándose de esta manera. Esto fue caminando más y más y sorpresa para mí que cuando el don Norberto Rivera me hizo ver de que faltaba el postulador para la causa de cancelación de San Juan Diego, determinó que fuese yo. Un honor que nunca, vamos, nunca me lo hubiera esperado y fue lo más grande de mi vida, ser postulador de la causa de cancelación de San Juan Diego. Esto hizo que yo trabajara de manera más directa con el Papa, con los doctores, porque era el momento para la publicación también de toda la cuestión de los doctores. Faltaba una firma de uno de estos doctores, yo la pude conseguir. En fin, tantas y tantas cosas que hubo en ese momento y que se logra tener el punto cuando el Papa Juan Pablo II declaró en Roma que iba a canonizar a San Juan Diego, aprobando el milagro que hizo Dios a través de Juan Diego, que era lo que se necesitaba para la canonización. Así que el Papa y su gente cercana determinó que fuese primero el 30 de julio del 2002. Sin embargo, esta fecha se cambió por logística, porque veían que si salían de Guatemala, como era el propósito, primero canonizar a Juan Diego en México y después irse a Guatemala y de Guatemala a Roma, tendría que regresar a México para irse a Roma. No sé ese tipo de cosas, no lo sé yo, pero así era la logística de aquel entonces, y entonces determinaron que mejor hiciera el viaje a Guatemala y llegara después a México para canonizar a Juan Diego y los beatos cajonos de Oaxaca el siguiente día, y de ahí ya salir a Roma. Así fue, así fue. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que el cardenal don Norberto Rivera me nombra secretario general de esa quinta visita apostólica de su santidad Juan Pablo II para la canonización. Fue algo maravilloso, increíble, estar ahí en la ceremonia delante del Santo Padre, pidiéndole la canonización de San Juan Diego, tenerlo tan cerquita en el presbiterio. Y es que todo, nada más llega a mi mente todo este cúmulo de
de recuerdos y quiero expresarlo porque es algo que debe enorgullecer a todo corazón que me está escuchando. Algo para todo el pueblo, es algo para toda la iglesia, es algo más allá de fronteras, no solamente para México, sino para el mundo entero. Es algo grande porque cuando tenemos a un santo en el cielo, no es solamente para un grupo social o una etnia, no, es para el mundo entero en la comunión de los santos. Todos tenemos a un intercesor en el cielo y ahí entra el dogma de la infalibilidad del Papa. Porque después de todos estos estudios, investigaciones, análisis, todo esto que se hizo de una manera con un esfuerzo grande, el milagro que se aprobó por los doctores, etcétera, etcétera, hasta ahí llega uno cuando el Santo Padre toma esto, acepta y va a canonizar. En la canonización ahí entra el dogma de la infalibilidad del Papa en 3 puntos importantes en toda canonización. Primero, cuando él dice, este hombre es santo, está en el cielo. Este hombre está en el cielo, es santo. Ahí entra la infalibilidad del Papa. Nosotros con los estudios, con las fuentes, con la convergencia de todas estas fuentes, podemos llegar a decir, este hombre histórico tiene tantas virtudes. Hasta ahí. Pero que el Santo Padre diga está en el cielo, entra el dogma de la infalibilidad del Papa. Segundo, este hombre es intercesor entre el cielo y los seres humanos. Ahí entra el dogma de la infalibilidad del Papa. Este hombre es modelo de santidad para el mundo entero. Ahí entra la infalibilidad del Papa. Así que por la canonización de San Juan Diego, donde implícitamente está el dogma de la infalibilidad del Papa, asimismo entonces es todo el acontecimiento guadalupano, porque no conocemos el acontecimiento guadalupano sin Juan Diego. Juan Diego no se conoce sin el acontecimiento guadalupano. Es mutuo. Así que al canonizar a Juan Diego, digamos así entre comillas, canoniza también el acontecimiento guadalupano. Ya no se puede decir, tú puedes creer o no creer en el acontecimiento guadalupano, no es dogma de fe. Pues fíjate que el protagonista más importante como es Juan Diego, el vidente como es Juan Diego, el mensajero como es Juan Diego, aquel que puso su propia tilma donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es Juan Diego, está canonizado. Y ahí entra el dogma de la infalibilidad del Papa. Por lo tanto, el acontecimiento guadalupano es parte, forma implícitamente parte del dogma de la infalibilidad del Papa. No es un dogma nuevo, está, como digo, implícito en el dogma de la infalibilidad del Papa. Por eso te digo que esto es para el mundo entero. Así que, fíjate, para esa fecha, el 31 de julio del 2002, este próximo 31 de julio del 2023, cumplen entonces 21 años. Los 20 años ya los celebramos aquí con un congreso, aquí en la Basílica, en Plaza Mariana, gracias al Instituto Superior de Estudios Guadalpanos. Ahora estamos pues celebrando estos 21 años. No se va a hacer ningún congreso ese día, pero sí tenemos programado un congreso precisamente del 1, 2 y 3 de septiembre de este año 2020. También celebrando este momento tan grande y otros más como son los 20 años del Instituto Superior de Estudios Guadalpanos, del 1 al 3 de septiembre, 1, 2, 3 de septiembre del 2020. Así que gran recuerdo salvífico que no termina en una historia, sino que continúa, porque todos tenemos que ser santos como San Juan Diego. Así le decían sus paisanos de Cuautitlán y los tenemos en las informaciones jurídicas de 1666. Ahí los indígenas de Cuautitlán le decían así a sus hijos chiquitos, tienes que ser santo como Juan Diego. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y muchas felicidades por tener a nuestro gran indígena, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el cielo, en los altares. Y con él tenemos un gran intercesor que nos lleva a María Santísima de Guadalupe y ella nos carga a Jesucristo nuestro Señor, ya que estamos
en el cruce de sus brazos, en el hueco de su... Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno.